La primera pregunta que me había planteado es si crees que hay riesgo que los medios de comunicación utilicen de manera poco ética o irresponsable la inteligencia artificial. También quería saber, se habla de un código ético universal en la prensa para la utilización de la IA. ¿Qué opinas de este? ¿Debería haber un código ético universal? Yo creo que debería haberlo, es decir, pero es una decisión de ustedes. Pero como lo existe en la medicina, se está pensando también para los profesionales de informática. Yo creo que para cualquier tipo de profesión que use la IA, uno debe tener un código ético que va a ser muy parecido en el fondo, porque yo creo que esos códigos éticos ya existen tal vez implícitamente. Por ejemplo, el problema ya lo tenemos sin inteligencia artificial. Hoy en día hay titulares falsos, hay incluso contenido que se manipula. Claire Wardle tiene una taxonomía muy interesante de 7 niveles de desinformación que comienzan con noticias irónicas, que son falsas, pero que son irónicas como un chiste. Pero ya después tenemos el tema de título falso. La noticia es verdadera, pero tú utilizas un título que atrae clics o manipula. Hasta la última, que es todo el contenido es inventado y todo es falso, que se usa mucho en política actualmente. Sí, yo creo que eso es un tema que debería existir independiente de la IA. O sea, ya hay un problema con esto. Ahora, con la IA el problema es que eso se multiplica por 1000 porque lo puedes inventar muy rápido. Invéntame algo creíble sobre un tema y lo dañino es que lo genera muy bien, un texto que tiene sentido, muy bien escrito, y que entonces es más fácil de creer, sobre todo con los sesgos de confirmación. Es decir, que si tú ves algo con lo que estás de acuerdo o con lo que quieres creer porque te interesa esa posición, tú lo haces como tuyo. ¿Crees entonces que la desinformación está aumentando por la IA? Oh, muchísimo. Yo creo que lo que pasó el año 2024, por ejemplo, el 2024 fue el año donde más gente votó en el mundo, miles de millones de personas. Hubo elecciones de distintos tipos en más de 100 países. Y puedes ver quiénes fueron elegidos el año 2024 y el 2025, es decir, muchos gobiernos populistas, muchos gobiernos que tenían mucho dinero para invertir en el uso de bots y la IA para manipular gente. Así que no voy a mencionar presidentes o presidentas, pero todos sabemos lo que pasó. Los periodistas utilizamos las denominadas LLMs como fuente de información. ¿Crees que es una fuente fiable de información para un periodista? No. Mientras yo soy experto en buscadores, así que, yo creo que hay que distinguir entre buscar información y verificar las fuentes, por ejemplo, etcétera, y predecir la información. Estos lenguajes lo que hacen es predecir la información. Y por supuesto en la predicción pueden cometer un error. Mientras más específico el tema, más fácil que se inventen algo. Así que yo diría que si tú eres un buen periodista, no seas perezoso, usa un buscador. O por último, si usas un lenguaje, un modelo de lenguaje, por favor verifica muy bien si eso es cierto. Y muchas veces incluso puedes encontrarlo en la web, pero es una noticia falsa. Es decir, el sistema puede haber aprendido de una noticia falsa que ya existía. Y que es mucho más complicado. Es decir, esto es casi una labor de si confiamos o no en la fuente que nos da la información. Así que no puede ser un modelo de lenguaje, tiene que ser algo más, con mucho mayor reputación. Es decir, tenemos que mirar las fuentes, ver si son creíbles, ver quiénes están detrás de ellos. Por ejemplo, muchas veces depende de quiénes patrocinan el sitio, etc. Así que es complicado, no es fácil. ¿Crees que es ético? ¿Crees que es responsable que la IA generativa escriba noticias hoy en día en medios de comunicación convencionales, digitales, ¿no? Bueno, primero yo no uso el verbo escribir porque escribir significa que entienden lo que generan y no lo entienden porque son predictivos. Yo creo que ahí depende mucho de cómo se usa. Por ejemplo, si tú le das todos los datos al sistema, es decir, estos son los hechos, te los das y le pides que te lo escriba, bueno, lo único que estás evitando es escribir lo mismo que tú escribirías, así que no me parece tan grave. Es decir,
es hacer tu trabajo más rápido. Eso me parece razonable. El problema es cuando dejas que la IA haga todo. Ahí ya no hay ninguna contribución tuya. Y ahí se pueden inventar datos. Muchas veces también, incluso cuando, de hecho acaba de salir un estudio muy interesante, incluso cuando los datos existen, esos datos pueden ser tergiversados. Es decir, siguen habiendo, prefiero usar la palabra confabulación, que es mejor que alucinación, no alucinan, pueden equivocarse. Y esto, hace como 2 o 3 días salió un análisis que probó más de 30 sistemas distintos, 30 modelos distintos, y todos tenían este problema, que incluso teniendo la información ahí en documento que se les entregó, no conseguían extraerla en forma correcta. Así que hay que verificar. Bueno, los medios de comunicación hoy en día tienen un modelo de negocio que es un poco incierto, ¿no? Vemos despidos en grandes medios. ¿Crees que la IA los periodistas deben tener miedo a perder su empleo por la IA? Yo creo que no deberían tenerlo, porque yo creo que el periodismo no es escribir el artículo. El periodismo es conseguir los datos para tener una noticia muy buena. Y yo creo que el periodismo de investigación es el más interesante en ese caso, y eso no van a poder ser reemplazados. Yo creo que los verdaderos periodistas no deben tener ningún tipo de miedo, porque sí van a poder hacerlo más rápido, como te decía. Tú consigues la información y después el sistema la escribe para ti. Ahora, algo que tiene que ver también con la pregunta anterior es que hace un par de años publicamos un artículo donde una de las cosas que proponemos es que cualquier modelo de lenguaje, al ser puesto al servicio del público, debiera obligatoriamente tener una herramienta que permitiera saber si un texto fue generado por ese modelo o no. Es decir, que cualquier persona podría verificar, por ejemplo, si existen todas esas herramientas, si ese texto lo generó un modelo o no, que te permitiría tener un poco más de transparencia en si hay un algoritmo detrás o no lo hay. Vale. ¿Qué modelo de negocio crees que va a imperar en estas plataformas de IA? Hemos visto como Google hizo un negocio multimillonario con las búsquedas pagadas. ¿Eso podemos trasladar ese modelo de negocio también a las plataformas de IA tipo ChatGPT y demás? Sí, de hecho ChatGPT ya lo está haciendo. Es uno de los que ha comenzado con la venta de publicidad dentro de o al lado de los textos que genera, tal como se hace en los buscadores a un lado. Eso puede tener éxito, porque todo el mundo lo está usando, es decir, el tráfico a los buscadores ha bajado muchísimo, el tráfico a los sitios web ha bajado muchísimo, porque la gente ya encuentra la información lista, ni siquiera tiene que ir a visitar un lugar. Eso va a pasar. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los conflictos de interés cuando uno tiene información pagada con respecto a la información generada? Por ejemplo, uno le gustaría que, y eso va a ser así, que por ejemplo el nombre de tu empresa aparezca en la sugerencia del texto. Entonces va a haber un nuevo tipo de generación de contenido en la web para manipular lo que estos sistemas aprenden. Y el problema es que ya un porcentaje muy grande del contenido de la web es generado por estos sistemas. Así que hay un trabajo, ya tiene unos 3 años, que muestra que si los sistemas utilizan lo mismo que ellos generan, van a colapsar. Es decir, es una teoría que lo que sí es cierto es que no van a aprender, porque básicamente están generando las mismas cosas que ya procesaron antes. Así que entonces se genera un círculo vicioso donde no se aprende nada nuevo, y yo creo que no es lo que uno quiere. Yo espero que haya algún tipo de regulación en el tema de publicidad, pero va a ser complicado. Por ejemplo, Anthropic ya dijo que no iba a hacer publicidad. Así que hay 2 visiones distintas del tema. Hacías referencia a ello antes, Ricardo. Efectivamente, la IA está provocando un descenso importante en el tráfico de los medios de comunicación, pero por otro lado vemos que hay plataformas que están llegando a acuerdos económicos con los grandes grupos editoriales.
¿crees que puede ser la IA también una tabla de salvación para el sostenimiento económico de los medios si llegan a acuerdos económicos con estas plataformas? Es una muy buena pregunta, yo no lo sé, prefiero no tratar de adivinar el futuro, pero lo que sí está ocurriendo es que eso es algo que deberían haber hecho antes. De hecho, hay muchos casos en Estados Unidos digamos, de violación de los derechos de autor, así que es algo que debieran hacer. Y, por ejemplo, el New York Times tiene uno junto con Daily News contra Microsoft y OpenAI, por ejemplo, Getty Images tiene otro contra Stability, es decir, van a haber muchos casos que ya llevan más de 2 años, que el resultado va a ser muy importante en si estas plataformas tienen que pagar por el contenido de otras plataformas. Reddit ya está cobrando millones de dólares por esto a algunos sistemas. Se dice que Anthropic, para no tener este problema, lo que hizo fue comprar los libros y después destruirlos, pero también es complicado. Si compró una copia del libro, después lo usó, y después tiene un beneficio comercial, que sería como hacer fotocopia masiva, si uno quisiera ponerlo más atrás en el tiempo. Es un tema complicado, yo creo que va a haber que decidir el alcance que tiene el derecho de autor en este tipo de modelos. No está determinado y no es algo que, por ejemplo, se haya considerado la regulación europea. La IA iguala, es una pregunta que le hago directa, iguala fuentes de información fiables y rigurosas como son medios de comunicación como El País y Washington Post, con otras webs que no conoce nadie, pero que están muy orientadas a que sus resultados aparezcan en la IA. ¿Se igualan esos dos tipos de modelos o la IA sabe diferenciar un medio riguroso y escrito con periodistas de verdad que otro que no lo es? ¿Eso hoy en día se sabe diferenciar, la IA? Eso te hago una respuesta hipotética, porque lo único que puede responderte esto es la gente que trabaja dentro de OpenAI o dentro de Anthropic o dentro de Google, cómo entrenan los modelos. Ahora, hay varias cosas que se hacen que cambian el resultado de esa pregunta. Por ejemplo, hay lo que se llama curar datos, es decir, hay algunos datos que son más importantes que otros. Hay algunos datos que no se usan porque sabe que son de mala calidad. Es decir, hay sitios web que no se usan porque sabe que son basura. Entonces, primero es el primer nivel, qué parte usamos para entrenar. Y ahora dentro de esa parte se podría hacer, no sé si eso exactamente es así, pero uno podría tener pesos distintos para algo que viene del New York Times a lo que viene de un sitio desconocido digital. Ahora, el New York Times u otro periódico también a veces publica cosas que no son ciertas. Y que el problema es mucho más complicado, no es un asunto de qué medio es, uno debería ir a qué noticia es. Entonces ahí también uno puede usar la IA para verificar la fiabilidad de la noticia, pero por supuesto la IA también se equivoca. Entonces hay como muchas capas que uno trata de resolver el problema completo, pero no se puede resolver en forma completa. Es decir, uno siempre tiene una incertidumbre de las cosas que se pueden aprender o no. Y si hay algo que es mucho más frecuente que otro dato, lamentablemente la IA va a aprender que eso es la realidad, aunque no lo sea. Hoy en día estamos viendo como las compañías, grandes compañías, los departamentos de comunicación y marketing de estas empresas grandes están preocupadas por lo que dice la IA sobre ellas y están destinando presupuestos importantes a que los resultados que te devuelve la IA sean coherentes con su relato corporativo. ¿Es fácilmente manipulable la IA para que los resultados sean, como decía antes, coherentes con el relato corporativo de las empresas? Eso sí, eso está comenzando a ocurrir, que es lo que pasaba antes con el SEO, la Search Engine Optimization. Ahora existe lo que yo llamaría, no sé, LLMO, no sé, Large Language Model Optimization. Se puede hacer, pero es mucho más difícil que antes, porque ahí dependes no de enlaces o de texto, dependes de qué es lo que hace la compañía para entrenar estos modelos. Y puede que sea mucho más fácil eliminar todo eso que uno hace. O sea,
Ya se está adivinando un montón de cosas, por ejemplo, para manipular los resultados de Google. Ahora hay que adivinar mucho más. Así que yo creo que es más alquimia que ciencia. Así que yo creo que es muy difícil hacerlo bien. No creo que tenga mucho sentido, pero hay gente que vive de vender, de decir que eso se puede hacer. ¿Ya? Ahora, con respecto a la pregunta anterior, un tema que me gustaría mencionar es el tema de la colonización cultural. Es decir, que si la mayor parte de los textos son entrenados de un cierto país, por ejemplo Estados Unidos, o la cultura occidental, el sistema tiene sesgos que son de esa cultura. Entonces, y hay mucha censura que tú nunca ves. Por ejemplo, seguramente temas controversiales en Estados Unidos como aborto, control de armas, inmigración, seguramente uno no tiene las respuestas que va a tener. En el sentido de que muchas veces una respuesta no tiene respuesta única. Hay distintos puntos de vista porque no estamos de acuerdo. Y tú generalmente puedes tener un solo punto de vista, en vez de tener, no sé, 3 puntos de vista distintos, no sé, el de Estados Unidos, el de China y el de Rusia, por ejemplo, en un tema político. Entonces yo creo que eso también es muy importante porque la colonización cultural acaba con la diversidad que tenemos, no solamente de idiomas. Por ejemplo, estas herramientas pueden ser usadas actualmente en unos 200 idiomas, hay 7.100 en el mundo, hay 10% de la gente que no habla ninguno de estos idiomas más populares, y hay otro 35% que no tiene internet, etc. Es decir, lo que está ocurriendo con todo este tema es que estamos aumentando la brecha digital entre las personas con tecnología y las personas sin tecnología, que tampoco es bueno porque también están matando culturas, están matando diversidad de opinión. Y yo creo que vamos a un mundo mucho más normalizado y donde eso es dañino para la evolución del ser humano. Vale. Para terminar, por mi parte, quería preguntarte también por legislación sobre la IA, sobre la irrupción de la IA. ¿Qué modelo de normativo apoyas tú para que se regule la IA en Europa, en Estados Unidos, que son los principales mercados, ¿no? Y Asia? Sí. Bueno, yo creo en la regulación, yo creo que hay que regular porque así se evitan innovaciones dañinas. No toda la innovación es positiva, así que hay que evitar eso. De hecho, yo creo que las mejores innovaciones han ocurrido con muy buenas regulaciones o con restricciones que existieron en algún momento que tuvimos y inventamos cosas para que permitían, por ejemplo, a nosotros sobrevivir. Es decir, los mayores inventos de la humanidad no ocurrieron cuando tenemos mucha abundancia, sino que al revés, ocurren cuando hay restricciones. Y la regulación es lo que ayuda a tener restricciones que sean sensatas. Como los derechos humanos, uno podría decir que es una regulación básica de cómo tenemos que comportarnos y que lamentablemente no se cumple en todo el planeta todavía. Así que eso es lo complicado. Pero yo no haría la regulación europea. Es decir, la regulación europea tiene varios problemas. El primero, que nunca hemos regulado el uso de la tecnología. Yo creo que es un experimento que no va a ir bien porque si tenemos que regular el uso de cualquier tecnología nueva, tiene que ser coherente con todos los usos de la tecnología antigua. O sea, esto es un rompecabezas muy difícil para los abogados. Yo creo que hay que regular en forma sectorial, como se hace actualmente, es decir, en cada tema tú regulas y que sea independiente de la tecnología. Es decir, como el tema de privacidad, mira, me da lo mismo qué tecnología usas, pero tienes que cumplir estas reglas de privacidad. Deberíamos hacer lo mismo para cada tema. Por supuesto es mucho más difícil porque la IA afecta a todo, pero yo creo que hay que hacerse el trabajo de hacerlo así. Otro problema es que no solamente hay que regular la IA, hay que regular cualquier sistema algorítmico. Se puede hacer daño con cualquier software, como el caso de Horizon, que estalló hace 1 año y medio, después de mucho tiempo en el Reino Unido, un sistema de contabilidad que afectó a miles de familias de pueblos pequeños, y fue el caso de justicia peor de Inglaterra porque se enviaron a mucha gente inocente a la cárcel. Entonces, esto es lo que hay que evitar. Tal vez el último tema es el tema del riesgo. Es decir, el riesgo es una variable continua. Categorías como alto riesgo, bajo riesgo, sin riesgo, esas son ficticias. Estamos inventando categorías que nos van a complicar porque nos ponen en una situación complicada. Por ejemplo, ¿cuál es la frontera entre la piel oscura y la piel clara?
ya cometimos ese error, aquí estamos cometiendo ese mismo error de nuevo. Tenemos unos sesgos cognitivos que decimos, hagamos categorías ya sea para tener poder o para simplificar un problema, y esas categorías realmente no existen. Por supuesto, si una persona tiene que hacer una autoevaluación, va a decir que el riesgo es bajo y se va a inventar por qué. O va a decir sin riesgo, ¿no? Y alguien va a tener que decir, no, esto debería ser riesgo alto. Es demasiado subjetivo. Ya.